Plan de lectura, día 10, mes décimo. En Jeremías 14, desde el versículo 11, vemos que el Señor nuevamente le dice a Jeremías que no ruegue por ese pueblo para bien. Ya había hecho en 2 ocasiones anteriormente esta instrucción a Jeremías, y vemos que es porque él se ha determinado a juzgar a este pueblo, y ya no cabe para él el- la restauración inmediatamente, sino que el juicio. Y ya no habrá oídos de parte del Señor para el clamor de ellos, para la oración de ellos, para los ayunos de ellos, porque lo hacían también desde un corazón falso. Estaban predicando de manera abundante los falsos profetas, y el Señor declara que Él no los ha enviado, y ellos ven visión mentirosa, y para estos falsos profetas estaba reservado los peores castigos, ya que ellos estaban falsificando la palabra del Señor y no tenían ningún temor de Él. En medio de esto, destaca la oración piadosa de Jeremías, quien pide que el Señor se acuerde de su pacto, y además destaca que solo el Señor es Dios, que solo el Señor es aquel en quien se debe esperar. Ahora el Señor reafirma su propósito de juzgar en el capítulo 15 a este pueblo, y incluso dice que si Moisés y Samuel, que fueron 2 hombres piadosos que amaron al Señor, aunque esos hombres estuvieran pidiendo clemencia, no les sería concedido, porque el Señor ya tenía su juicio decretado por lo que hizo Manasés. Obviamente la maldad acumulada de los distintos reyes que pasaron hasta ese punto, y Manasés llegó con su impiedad hasta el extremo, llenando a Judá de violencia, y también llegó hasta sacrificar a sus propios hijos a dioses falsos. Entonces el Señor nuevamente acusa a este pueblo de haberlo dejado, y eso le significará entonces ser juzgado y ser maldito, conforme a la propia ley que el Señor les entregó. Luego vemos que en medio de esto el Señor anima a Jeremías, quien estaba sufriendo por causa del Señor, y el Señor, eh, bueno, acá dice, inspirando a Jeremías, él dice, este profeta que comió las palabras del Señor y le fueron por gozo y alegría. Y así también esto es lo que debemos hacer todos nosotros, todos los cristianos, con la palabra del Señor, incorporarla a nosotros, a nuestra alma, comerla en sentido figurado, creyéndola, recibiéndola. Y vemos entonces que esto consoló al profeta en medio de todo lo que él estaba viviendo, y él señala que el Señor lo ha llenado de indignación, por tanto no pudo sentarse con quienes son llamados acá burladores, los que probablemente tomaban como liviano el juicio del Señor. Y también le da una instrucción a Jeremías acá, le dice que no se conviertan, que ellos se conviertan al profeta y no el profeta a ellos. Eso también es importante en el caso nuestro, cuando tratamos con pecado en medio de la iglesia, o también denunciamos el pecado del mundo. Es necesario que permanezcamos firmes en la fidelidad al Señor, en la santidad, y somos nosotros los llamados a predicar la palabra para que se conviertan quienes están en pecado, y no nosotros ser arrastrados por la maldad de ellos. Y por último, en el capítulo 16 hasta el versículo 15, vemos que el juicio que ha decretado es durísimo, tanto así que le dice a Jeremías que no tome mujer ni hijos, porque incluso los que nazcan, los que estén de corta edad en el tiempo del juicio, van a sufrir terriblemente, al punto de que ni siquiera se van a poder sepultar los muertos, porque el Señor quitó su paz de este pueblo, dice acá, y es porque ellos, nuevamente acá aclara que han sido idólatras, han dejado su palabra, e incluso fueron peores que sus padres. Entonces ellos serían exiliados y no habría para ellos clemencia. Por tanto, tomemos en serio la palabra del Señor, y ni siquiera nos arriesguemos a que el Señor nos discipline o nos juzgue de esta manera. En el Salmo 80 ya fue comentado en la primera parte de este plan, Proverbios 25, del 1 al 5, vemos que eh, nos da un dato adicional sobre los proverbios de Salomón. Nos dice que fueron copiados por los varones de Ezequías, rey de Judá, que vino bastantes generaciones después de Salomón.
fue un rey piadoso y vemos también que él se preocupó de la palabra del Señor y ellos entonces, hombres de este rey, copiaron los proverbios de Salomón, quien fue un rey aún anterior y ancestro de Ezequías. Y vemos acá que habla de algunos asuntos que exaltan la excelencia del rey. Y el rey vemos que se refiere acá específicamente al de Judá y está anticipando lo que sería el reinado de Cristo, o Cristo como rey. Y vemos que también cuando el Señor eh, encubre algo a nuestro conocimiento, eso muestra también su soberanía y que Él finalmente es quien es dueño de todas las cosas. Entonces, nosotros a veces pretendemos que tenemos derecho a recibir la respuesta a todos los asuntos de la vida, pero si el Señor ha encubierto algo en nuestro conocimiento, no es nuestra tarea especular o entrar en invenciones, sino atenernos a lo que el Señor nos ha dicho. Y vemos acá entonces que el cargo de rey, el oficio de rey, se muestra acá como un oficio o un cargo que requiere mucha meditación y muchos pensamientos, y el rey está expuesto a asuntos que son de gran importancia y de mucha sensibilidad, por tanto también sus pensamientos están envueltos en todas estas cosas. Y también nos habla de que es importante para el rey llenarse de justos, llenarse de personas piadosas, algo que hoy sería una ridiculez decir a los ojos del mundo, pero acá habla de que el impío debe ser quitado de la presencia del rey. El rey no debe rodearse de personas que vivan en impiedad, porque además es fácil también que sea arrastrado a la corrupción. Y por tanto todas estas cosas también nos anticipan a Cristo, quien por supuesto lucha contra el pecado, lucha contra aquellos que son enemigos suyos, y un día también estará rodeado solo de su pueblo, a quienes él mismo santifica y limpia. Y por último, en 1 Tesalonicenses 2:10 hasta el 3, versículo 13, vemos que sigue hablando el apóstol de cómo fue la relación entre él y estos creyentes de Tesalónica. Se preocupó de comportarse ante ellos justa, santa, irreprensiblemente, y esto nos da un modelo de liderazgo también al decir que los trató como padre a sus hijos. Ya había dicho que los trató como una nodriza que cuida con ternura a sus propios hijos. Nodriza es la mamá que está amamantando. Y acá también ocupa la figura del padre. Y fijémonos que la del padre implica exhortar y consolar a cada uno de ellos. Y vemos acá entonces que es recurrente este tipo de exhortaciones en las cartas de Pablo, donde él primero explica la gracia que se ha recibido de parte de Dios y luego les llama a andar como es digno de ese llamamiento y de esa salvación. Y destaca entonces que los tesalonicenses recibieron la palabra predicada por Pablo tal como lo que era, no palabra de hombre, sino palabra de Dios. Y vemos que acá dice algo muy importante sobre la palabra de Dios, y es que actúa en los creyentes. La palabra de Dios es viva y eficaz, como dice el libro de Hebreos, y acá nos da también más luz sobre eso, nos dice que ella actúa. La, la palabra original es energeitai, que tiene que ver con energía, o de ahí viene nuestra palabra energía, y ese es el sentido. Esa palabra produce un efecto en nosotros, actúa, como bien dice entonces este texto. Y vemos que acá habla ahora de la persecución que han sufrido estos hermanos. Se parecen a los cristianos de Judea. Ellos sufrieron, cada uno estaba sufriendo a manos de sus compatriotas. Los tesalonicenses estaban sufriendo a manos de sus conciudadanos, y lo mismo los cristianos en Judea estaban sufriendo a manos de los judíos. Y acá nos dice algo también importante sobre los judíos como nación, que ellos mataron al Señor Jesús, a sus propios profetas, dice, y expulsaron a los creyentes en Cristo. Y esto, en este sentido, entonces no agradan a Dios. Eh, por eso también el apóstol en la carta a los Gálatas capítulo 4 los compara con Ismael, con los hijos de la esclava,
que en realidad tiene que ver con nacer bajo la ley y finalmente quedarse allí bajo la ley pensando que ellos pueden ser justos por sus propios medios, pero en realidad necesitan ser salvos. Y lamentablemente no quieren ser salvos a través de Jesús, que es su única forma de ser salvos. Y no solo eso, sino que no quieren que los gentiles sean salvos tampoco. Entonces dice que ellos colman la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Entonces es realmente terrible la situación del Israel nacional. Eso no significa que no haya judíos salvos. De hecho, el apóstol mismo era uno de ellos y los primeros creyentes fueron judíos. Y siempre ha habido un número de creyentes judíos, pero como nación, ellos rechazaron finalmente al Señor. Y también el apóstol habla aquí de su deseo de visitar a la iglesia, pero dice Satanás nos estorbó. Eso también nos dice que el enemigo hace cierta obra y tiene resultados también de la obra que hace, por tanto, por eso podemos decir, tal como decía el apóstol, no ignoramos sus maquinaciones, debemos tener cuidado con el obrar del enemigo, sabiendo de todas maneras que está todo bajo el gobierno de Dios y que no pueden ser frustrados los planes de nuestro Señor, pero no debemos menospreciar tampoco a nuestro enemigo. Y vemos que el apóstol tenía un gran deseo de ver a estos hermanos, les llamaba su corona y su gozo, y les envía a Timoteo para que los vaya a ver. El apóstol quería saber cómo estaban estos creyentes debido a la persecución, y vemos que les dice que nadie se inquiete por las tribulaciones que estaban viviendo, porque eso es parte natural de la vida cristiana. Dice, vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. Es decir, el sufrimiento, a diferencia de lo que predican algunos hoy día, es parte de la vida cristiana y debemos tomarlo como tal. Y lo bueno es que estos creyentes habían permanecido firmes y incluso, no solo eso, sino que la fe de ellos alcanzó hasta para consolar al apóstol Pablo. Y eso nos dice también que la fe nuestra puede ser de consuelo para otros. Debemos buscar esto, que nuestra fe sea de ánimo y de estímulo para otros. Y él ora entonces por los tesalonicenses que el Señor los haga crecer, abundar en amor, y fijémonos que eso redunda en que ellos sean afirmados sus corazones y sean irreprensibles en santidad delante de Dios en la venida del Señor Jesús. Entonces veamos cómo la santidad está relacionada también con crecer en amor. Son dos cosas que van de la mano. Busquemos esto entonces y roguemos al Señor que nos afirme de esta manera, nos guarde irreprensible en santidad hasta que su Hijo venga por nosotros. Señor les bendiga.